votantes. Muchas gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días, Josefina. Hola, canciller, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Grupo de Lima, dije, no creo, o quise decir, sí. Sí, es el Grupo de Lima. Sí. Lo dijiste al principio. Y luego tuve el lapsus. No, y definitivamente esta es una buena iniciativa del Perú. O sea, el Perú propuso la creación del Grupo de Lima ya hace algunos años porque estábamos preocupados por la defensa de la democracia en la región y específicamente la defensa de la democracia y la recuperación de la democracia que corresponde a los venezolanos en Venezuela. En ese contexto hemos tenido varias reuniones del Grupo de Lima, pero esta última del día viernes 4 a nivel de cancilleres y representantes de los 14 países del grupo ha sido importante porque hemos mandado un mensaje político claro, categórico al régimen de Maduro. ¿Qué cosa queremos decir? El primer mensaje y el más importante es que el Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del nuevo periodo de gobierno que va a asumir Maduro el 10 de enero. Pero además de eso, obviamente esto está en una consecuencia directa con aquello que ya había hecho el Grupo de Lima cuando se produjeron las elecciones del 20 de mayo del 2018. Se dijo que esas elecciones carecían de legitimidad, no hubo la participación de los principales actores políticos en esta contienda electoral, no hubo los mínimos estándares democráticos, no hubo observación internacional independiente y no se produjo un proceso justo, libre, transparente, ni con los estándares democráticos. O sea, lo que hemos dicho el día viernes es una consecuencia natural de esa posición y definitivamente no reconoceremos y no reconocemos el nuevo periodo del régimen de Maduro. Pero además de eso, sí, quería decirle que lo que hacemos es reconocemos y respaldamos a la Asamblea Nacional, que fue legítimamente y democráticamente electa en diciembre del año 2015. Tiene un nuevo presidente, se rotan cada año. Exactamente, y que ha sido puesta de lado por el régimen de Maduro al crear su Asamblea Nacional Constituyente que no reconocemos. Ahora, la ausencia de México, que no ha firmado esta declaración con el presidente mexicano, ¿usted cree que que le quita de alguna manera peso a esta declaración con la ausencia de un país como México? No, en absoluto, porque hemos visto en otras oportunidades que hay países que por una palabra o por un concepto no se han sumado a la declaración. ¿México es solo una palabra? Lo que es importante en el caso de México, y eso es lo que se debe aquilatar, es que ellos expresaron de una manera muy clara que debido a los aspectos constitucionales, que son principios de no intervención y de autonomía de los pueblos, de autodeterminación de los pueblos, que ellos no iban a expresar una crítica, ¿no?, en términos políticos a Venezuela. Entonces, eso en principio podría significar que México se retiraría del Grupo de Lima. No, y lo dijeron expresamente. Nosotros nos mantendremos en el Grupo de Lima porque nos preocupa la situación en Venezuela. En ese contexto yo creo que no hay que disminuir en absoluto el mensaje político claro del Grupo de Lima y que está orientado a generar una presión internacional para que otros países en el mundo también se unan a esta presión, y no solamente en términos declarativos, sino también con acciones concretas, como las ha propuesto el Grupo de Lima, y me estoy refiriendo en un caso específico a lo que va a hacer la Unión Europea probablemente el 10 de junio. Ahora, México, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, ¿sí firmó otras declaraciones del Grupo de Lima? Sí. ¿Y ahí no iban contra sus principios constitucionales? Lo que pasa es que usted sabe que el cambio de gobierno en México generó una expresión muy clara de parte del presidente López Obrador de que ellos volvían a la tesis de los años 30 de la doctrina Estrada, que es justamente el reconocimiento del principio de no intervención. Que aplicaron con Cuba, por ejemplo. Exacto. No solamente eso, sino que no han colaborado con las misiones militares de paz, como el Perú ha hecho en el Líbano. Ellos no contribuyen con la ONU, prestando que soldados de su ejército participen en misiones internacionales de paz. Hay una comprensión, efectivamente, yo diría, decimonónica, usted dice generosamente, de los años 30. Pero respecto de este comunicado del Grupo de Lima, 11 puntos, hay otras medidas. Por ejemplo,
prohibir el ingreso a los países firmantes de este comunicado, 13 países como nos ha precisado, la entrada de funcionarios del Estado mexicano. Exactamente, y eso es algo que señalamos, que dependiendo de las legislaciones migratorias de cada país, deban proceder los miembros del Grupo de Lima a hacerlo. En el caso peruano, nosotros justamente vamos a dirigir una comunicación esta mañana a la Superintendencia de Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país. Usted sabe que en el caso de Venezuela no es necesario tener una visa para ingresar al país, pero sí tenemos una posibilidad de poner restricciones de carácter migratorio. Pero no solamente eso, sino que vamos a pasar esta información a entidades que tienen la posibilidad de controlar todo el manejo o transferencias bancarias de este grupo vinculado a la cúpula. O sea, en realidad lo que queremos hacer es una presión directa al régimen de Maduro, a la cúpula de gobierno, para que definitivamente tengan una presión que les permita otra vez transitar a la recuperación de la democracia. Recuperación de la democracia que corresponde al pueblo venezolano. Y todo lo que está haciendo el Grupo de Lima y otros países en el mundo es justamente eso, hacer una ayuda con la presión internacional para que ellos, los venezolanos, consigan la recuperación de la democracia. Sabemos que no es un proceso fácil, pero que poco a poco esta presión internacional lo que va a generar es el aislamiento del régimen de Maduro y además todos somos conscientes del deterioro económico del país, de la profunda crisis política, de la profunda crisis social y humanitaria que ha generado justamente las actitudes dictatoriales, antidemocráticas del régimen de Maduro. Y usted lo ha mencionado bien, Fernando, al inicio, cuando preguntó sobre el impacto que tiene estas medidas que ha tomado Maduro al interior del país. Hemos visto, según algunas cifras, las de Naciones Unidas, unos 3 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos 3 años, desde el año 2015. Según otras cifras, ya son 4 millones. Tenemos más de 650.000 venezolanos en nuestro país, algunos aplicando al permiso temporal de residencia, otros aplicando al refugio y otros que han entrado después del 31 de diciembre, que están en una situación de turistas, que pueden permanecer en nuestro país 183 días. Pero ¿cuál es la constatación de todo esto y que está también en el comunicado del Grupo de Lima del día viernes? Que ninguno de nuestros países es capaz ya financiera o económicamente de atender las necesidades tanto de salud, de educación o acceso al mercado laboral de todas estas personas. Por lo tanto, requerimos un enfoque regional, un enfoque global a nivel multilateral, y es lo que se menciona y tal vez a veces no se entienda en la forma diplomática que está redactado. Y ahí se dice, apoyamos al llamamiento humanitario global de la ONU para el 2019. ¿Por qué esto no, con una redacción así, por qué no la apoya Uruguay? ¿Por qué no firma? Porque Uruguay no es parte del Grupo de Lima. ¿Y no ha sido parte del Grupo de Lima, no se ha pronunciado sobre eso y esto es un grupo de carácter voluntario. Y lo que quería decirle ahí, ese llamamiento y tampoco incluye petróleo Uruguay. Exacto. Y ese llamamiento incluye 738 millones de dólares solamente para Sudamérica, para ver el impacto que ha tenido justamente la migración venezolana en todos nuestros países, en especial en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. De manera que el próximo jueves no habrá ningún representante del Estado peruano ni de los otros 12 países firmantes en la ceremonia supuesta de investidura de un nuevo mandato de Nicolás Maduro. Eso se lo puedo asegurar. Eso no va a ocurrir y es más, lo que nosotros reconocemos es justamente a la Asamblea Nacional y entregaremos el comunicado del Grupo de Lima ese mismo día al presidente Guaidó
para la Asamblea. Exactamente, el presidente de la Asamblea. Llega una consulta desde el público. Hay preocupación porque preguntan, y eso por unas personas venezolanas que están acá en nuestro país, ¿qué repercusión puede tener este no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro respecto a la validez de los documentos de viaje emitidos por ese gobierno y por los documentos emitidos por el consulado venezolano en Lima y que presentan los migrantes venezolanos para hacer sus trámites? ¿Pueden verse perjudicados por el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro? De ninguna manera, porque justamente ustedes saben que el gobierno peruano y a través de la Superintendencia de Migraciones hemos reconocido la prórroga que ha hecho la Asamblea Nacional, que es la que reconocemos, inclusive de pasaportes que están vencidos por los próximos 5 años. O sea que para nosotros no hay ninguna repercusión ni ningún obstáculo a los documentos que puedan traer los venezolanos.